Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Empezamos esta semana con la sesión de cómo y por qué sigo siendo desamoroso o desamorosa. Aquí podéis ver el esbozo enlazado también en la descripción. Y se trata de eso, de analizar por qué y cómo es que seguimos siendo así, ¿no? Entonces en la página web es esta, que también está enlazada en la descripción, de encuentros del 2016. Y va a empezar con un comentario, parece que para hacer tiempo, sobre la música. Y bueno, pues vamos allá. O sea, parece que estaban escuchando antes una música y ahora como que la recuerda y dice, esa música se siente como un poco confusa, ¿verdad? O sea, como que confunde. Es interesante cómo la música manipula vuestro estado de ánimo. O sea, muchos que escucháis música regularmente tenéis vuestro estado de ánimo así, continuamente manipulado hacia... O sea, y se interrumpe. O sea, por lo tanto no podéis sentir vuestra propia emoción, vuestras propias emociones. O sea, y cuando estáis conduciendo, escucháis música, todas esas cosas y muy frecuentemente estáis desintonizando de vuestra propia emoción y enlazándoos a la emoción de otras personas. Y con el tiempo vais a ver que no os gusta eso. Realmente. O sea, que la emoción de esa música o de la gente que la realiza son tan poderosas esas emociones que simplemente vas a ver que nos atrae a lo mejor ya escuchar esa música, resultas de ello. Entonces ahora interviene alguien sin micrófono y no se oye mucho la pregunta. Dice, y responde Miller que sí, igualmente manipulan vuestra emoción. Algunas piezas vienen de diferentes lugares. O sea, casi toda la música está inspirada por espíritus, la mayoría. Y cuando digo que procede de diferentes lugares, me refiero que algunas vienen de los infiernos, o sea, el plano más bajo del plano primero, o sea, los planos más bajos. Algunas vienen de la primera esfera, por lo tanto, que es ese, que ya no tiene por qué ser solo los planos más bajos de la primera esfera o del primer plano, y algunas vienen de la segunda, pero es muy raro encontrar en la Tierra alguna que venga de la segunda esfera, alguna inspiración musical. Así que puedes ver la correlación con tu estado de ánimo. Y vuelve a intervenir sin el micrófono del público. Sí, y le responde Miller, eso es por lo que puedes ver como relatos sobre tocar música a las plantas. Por ejemplo, el heavy metal mata las plantas y todos esos tipos de cosas. Son los mismos principios. En tanto que ciertos tipos de música tienen un efecto negativo, tanto como en nuestro cuerpo espiritual, como también primordialmente en nuestra alma, que es nuestro centro emocional de nosotros mismos, ¿no? Esta es el ámbito que es más manipulado. Veo que yo lo he comprobado como que la mayoría de música de los 50 y los años 60 del siglo XX, se refiere, claro, es como que es menos manipuladora. Y esta sería una razón de por qué ha vivido más tiempo, o sea, ha perdurado más en el tiempo la música esa, ¿no? Desde su producción. Mientras que mucha música de los 80 y los 90 ya no nos
rodea mucho, pero no es lo que tenemos mucho. Porque a menudo era muy manipuladora y conforme cambia el estado de ánimo social, ya nos vemos atraídos a ese tipo de música. Así que es interesante ver lo que sucede con la música. Así que lo que estamos haciendo en estas sesiones en concreto, como veis, es intentar no manipular vuestro estado de ánimo. O sea, quiero que sintáis lo que sentís. Entonces ahora va a hablar un poco de los micrófonos y saltamos un minutillo y va a decir ahora que esta es una de las más importantes sesiones de estos 2 días primeros. El primer día era esto que hemos visto de cómo me siento sobre el amor y cómo me siento sobre el cambio. Hemos visto muchas preguntas también de las sesiones correspondientes y ahora dice esto, que es una de las sesiones más importantes de estos 2 días, porque la mayoría del tiempo no nos damos cuenta de que en realidad no estamos examinando por qué y cómo es que nos mantenemos no amorosos, desamorosos. Simplemente lo somos y ya está. Entonces, luego de repente miramos atrás a nuestro comportamiento desamoroso y comportamiento, recordad, que incluye emociones, intenciones en esta definición y lo contemplamos con culpa o con vergüenza. Pero mientras que luego de repente viene otra situación, surge una situación en nuestra vida que es muy similar a aquella que dejamos atrás, pero actuamos igual, de la misma manera. Así que volvemos a otro ciclo de vergüenza, culpa, autoataque, todo eso. Y luego, esta vergüenza, culpa, autoataque, lo que realmente nos hacen es capacitarnos para tener de nuevo el comportamiento no amoroso. Eso es lo que hacen. Así que lo hacemos de nuevo, y otra vez, y otra vez, y una vez más. Y al final, obviamente, cada vez que lo hacemos, la ley de la compensación, tal como aprenderemos cuando veamos más de las leyes, la ley de compensación se acumula y tendremos más arrepentimiento, o sea, más de no arrepentimiento, más remordimiento, más vergüenza, más culpa a resultas de ello. O sea, y eso fijaros porque, o sea, eso lo veremos mucho y que es muy sencillo en el fondo, pero muy difícil de asimilar, que la ley de compensación actúa cada rato al instante que tenemos una intención o un deseo, como si eso se hubiera cumplido, o sea, y nos recompensa tanto positiva como negativamente las intenciones. Entonces, eso. Luego los remordimientos no sirven de nada, ¿no? Otra cosa es la ley del arrepentimiento y el perdón, que eso es la disposición a lo que hemos visto. O sea, y no estamos realmente, cuando estamos en esa culpa, en esos remordimientos, no estamos procesando emoción causal, dice Miller, y lo que estamos haciendo realmente es procesar la culpa, la vergüenza y las otras emociones que son el resultado de la ley de la compensación, trabajando, operando sobre nuestra alma, intentando que sintamos el dolor de nuestro comportamiento, asociado a nuestro comportamiento. O sea, nosotros nos quedamos en las emociones superficiales de culpa, vergüenza, ¿veis? Esto es muy importante y es una manera en cómo nos mantenemos, que es el título de la charla, ¿no? Del encuentro, porque van a hacer preguntas y aportar cosas. Y cómo nos mantenemos no amorosos, ¿no? Nos mantenemos como procesando, entre comillas, ¿no? Las vergüenzas, las culpas, la no sé qué, cuando en realidad esos son mensajes para que apliquemos, entre comillas, la ley del arrepentimiento y el perdón, en el sentido tan simple como que nos atrevamos a sentir como niños pequeños de nuevo los dolores asociados y que los tenemos acumulados, bloqueando el alma, quizá desde hace mucho tiempo,
y se van acumulando ahí con más actos que luego hacemos, con más comportamientos, pues le vamos añadiendo más madera. Y la ley de la compensación sigue, nosotros sentimos esa culpa asociada a la ley de la compensación, pero en vez de ir hacia adentro, ¿verdad?, a sentir los dolores cual niños pequeños, pues volvemos a lo mejor a tener el comportamiento cíclicamente, es decir, las intenciones o los deseos o los comportamientos no amorosos, en base a que estamos confundidos, ¿no?, en ese. Así que lo que necesitamos hacer, dice, en vez de eso, es examinar esta pregunta de cómo y por qué permanezco siendo no amoroso. Tenemos que llegar a examinarla con cuidado, y para ser honesto con vosotros, después de la conversación de hoy, vas a ver que hay unas razones muy, muy, muy básicas, muy fáciles de recordar. Ahora bien, muy difíciles de cambiar si no tratáis 4 cosas en particular. Así que lo que quiero hacer con vosotros ahora es preguntaros sobre qué pensáis que son las razones por las que y cómo es que la manera en que permanecéis no amorosos. Vamos a ver la primera intervención. Es para evitar completamente mi propio sentimiento. Sí, dice Miller, de modo que obviamente es una razón. ¿Pero es una razón?, le pregunta Miller. Es más fácil para mí, dice Peter, digamos, estar airado con Eloísa, que sentir la razón real de lo que ha sido activado. Sí, dice Miller, pero ¿por qué es más fácil? O sea, porque mira, o sea, lo que veo cuando pregunto esta pregunta y lo que vais a encontrar esta mañana, que vamos a tratar, es que decimos, es más fácil para mí enfadarme con Eloísa que sentir mis sentimientos. Y siento que, bueno, eso es una verdad para ti, pero la realidad está que enfadarte con Eloísa está creando una enorme cantidad de dificultades para los dos en vuestra relación. O sea, ¿podría decir realmente entonces que es más fácil? Ahora dice, no, Peter, no realmente. Solo se siente así, dice Peter, como que. Pero en realidad está empeorándolo todo, ¿no? Dice ahora Peter, admite. Y sí, es peor, dice Miller. O sea, y esto tenemos que volverlo a cubrir el viernes. O sea, tenemos que empezar a medir el dolor de lo que hacemos. O sea, no podemos seguir diciéndonos que es más fácil hacer algo cuando en realidad los resultados son muy duros, muy difíciles. O sea, aunque pueda estar de acuerdo en que se pueda sentir como más fácil atacar a alguien en vez de tratar tus emociones propias, pueda parecer que es más fácil ponerse a atacar, aunque parezca. En el momento puede parecer así. La realidad es que no, claro, porque está creando todo un conjunto de problemas subsiguientes que no son fáciles de tratar. Sí, dice Peter que puede luego conllevar pues semanas y meses de tratamiento, ¿no? De historias. Correcto, dice Miller. Y entonces, y de repente no tienes conexión con tu compañera durante meses, cosas así, ¿no? Si no tienes cuidado. Y simplemente por una sola cosa no amorosa que has elegido hacer debido a que querías evitar tus propios sentimientos interiores en aquel momento. Y, o sea, lo que noto es que mucha gente que usa las palabras así, de maneras que, como veis, se refuerza el concepto de que
es más fácil no tratar las cosas que tratarlas. Y es totalmente basura esa creencia. Es mucho más difícil no tratar cosas que tratarlas. Pero todos creéis en esta fase que es mucho más fácil no tratar las cosas que hacerlo. Y esto es una diferencia principal entre vosotros y Dios en este momento. Dios sabe que es mucho más fácil tratar las cosas que dejarlas estar. O sea, dejarlas a las cosas sueltas, estar ahí y ya está, causa enormes cantidades de problemas en el largo plazo. Y esta es la mayor causa de sufrimiento y dolor. De dolor y sufrimiento. Mira, os puedo plantear un tema sobre el miedo. Porque muchos vais a plantear razones basadas en el miedo para decirme, para contestar esta pregunta, ¿no? De por qué y cómo es que permanezco no amoroso. Entonces vamos a hablar del miedo, dice Miller, porque, claro, ya recordás, el miedo es una creación humana. O sea, dentro de Dios no hay nada de miedo, para nada, en absoluto. Y una vez que sois una unidad con Dios, una vez que estáis en unidad con Dios, tampoco vosotros tendréis nada de miedo dentro. Así que el miedo es una creación humana. El miedo en sí mismo es un pecado. O sea, recordad, pecado, para si escucháis esto por primera vez, es cualquier cosa en desarmonía, ya sea una intención o lo que sea, en desarmonía con la verdad y el amor tal como los ve Dios, y esas cosas están almacenadas en un nivel muy profundo en el alma, o las almacenamos cuando hacemos ese comportamiento, esa intención, esa emoción, miedo. Está fuera de armonía con el amor, el miedo, y lo que noto que muchos hacéis es como que espera, que no lo oigo, que estaba yo hablando. A ver, un momento. Eso, que justificáis a vosotros mismos, os justificáis los miedos continuamente. Entonces decís, ay, es que hice esto porque tengo miedo de esto, hago esto porque tengo miedo del otro. No es la razón. O sea, el problema está en lo siguiente. Este es el primer problema que tenemos, ¿vale? Es este. Es niego, excuso, justifico, minimizo, o sea, lo hago que parezca que no es relevante, ¿no? Culpo a otros y me miento a mí mismo sobre mi resistencia a desarrollar la fe. Lo tenemos ahí y lo está exponiendo aquí. Y aquí en el esbozo, como veis, lo primero que aparece es por mi resistencia a desarrollar la fe. Pero él aquí elige empezar con el miedo, como veis. Y más abajo en el esbozo podemos ver resistencia a la verdad, resistencia a la acción y a la emoción. Entonces aquí en el esbozo no está, pero entraría dentro de esto, ¿no? Porque el miedo en el fondo es miedo a sentir como un niño pequeño, ese mismo miedo, o lo que ese miedo expresa de miedo a sentir una pena, o miedo a sentir la rabia inocentemente, ¿veis? Curiosamente que en el esbozo pues aparecen los puntos siguientes que va a comentar poco, no lo va a comentar todo lo que hay en el esbozo, que son, como veis, frases muy tajantes para ilustrar diversos aspectos. Por ejemplo, fe en las leyes de Dios, me digo que mi versión de la ley es la correcta, cosas que nos decimos para esto, ¿no? Justificar los diversos aspectos. Por ejemplo, en este caso, resistencia a desarrollar la fe. Son las razones de por qué y cómo consigo seguir siendo desamoroso, ¿no? Entonces empieza con el miedo.
El segundo problema es el siguiente. Y esto va a volver a copiarlo todo. Vamos a ver si puedo adelantarlo un poquito. Así. Un poco más. Culpo a los otros por mi falta de fe. Ahora sí. Ahora ya es como empieza el esbozo, como veis. Bueno, también aquí el esbozo empezaba así. El miedo es una creación humana. También justificamos, ¿veis? Aquí en el esbozo podría haber dicho también las razones por las que sigo siendo desamoroso. Si lo podríamos incluso corregir el esbozo y decir también niego, excuso, justifico, minimizo, culpo a otros por mi miedo, ¿no? Niego que tenga el miedo a veces, ¿no? Lo justifico, pongo excusas, culpo a los demás. Pero aquí el miedo, como veis, deja claro que es eso, una creación humana. La siguiente es, ya he puesto la de la falta de fe. Falta de fe, aquí pone resistencia a desarrollar la fe. Eso es un sinónimo prácticamente. Ahora, la resistencia a la verdad, aquí podéis ver, es una elección personal basada en el alma, o sea, álmica. Este resistirse a la verdad. Fijar, negar lo que son realmente mis sentimientos, es una resistencia a la verdad, ¿no? Y lo último que va a poner aquí es mi falta de acción, que lo veis en el esbozo. Miedo a la acción y a la emoción, aquí incluye en el esbozo. Estas son las razones primordiales de por qué y cómo es que permanecemos no amorosos, dice Miller ahora. O sea, lo que quiero hacer con vosotros es comentarlas. Estas razones en particular que tenéis para ello. Porque no creo que sean razones. No pienso así. No lo son. Para mí son solo excusas. ¿Vale? Porque todo esto se resume en un hecho total, en un hecho global, definitivo, que es el siguiente. Y lo escribí muy despacito para que quede bien grabado. Yo realmente quiero seguir, to remain, permanecer unloving, no amoroso, desamoroso, como lo queráis decir. Lo quiero. Simplemente quiero permanecer así. Y es así como acaba, ¿veis? El esbozo, la razón principal. O sea, y no estoy hablando de lo que pensáis que queréis. Estoy hablando de lo que sentís. Y esto es algo muy diferente. Lo sentís que queréis, o sea, lo que sentís. O sea, lo que sentís que queréis. Fijaos que no somos honestos lo suficiente como para estar con ese sentimiento de qué es lo que realmente sentimos que queremos. Porque si lo estamos haciendo, o sea, si en nuestra vida estamos rodeados de falta de amor por nosotros mismos, de amor por los demás, amor por el entorno, es porque esa es nuestra voluntad. Entonces lo que tenemos que hacer es, como niños pequeños, sentir las emociones bloqueadas que están haciendo ese causar eso. O sea, que son causa de eso, perdón. Vamos a ver cómo lo dice. Por ejemplo, cuando empiezo a hablar del miedo con la gente, me dicen, pues ponen excusas, niegan que lo tengan. Son geniales a la hora de negar que lo tienen, ¿no? Lo hacen fantástico. Los hombres lo hacen muy bien. Porque la mayoría vive también en una intensa cantidad de miedo. Con las mujeres, en general, que encuentro más que lo excusan, lo justifican, lo minimizan, eligen acusar a otros por él, culpar a otros de él, de ese miedo, las mujeres. Y esto es una elección. Esto es una elección basada en voluntad, digamos. O sea, igual que decimos álmica, pues tenemos que decir voluntárica de hacer eso. ¿Y quién es responsable de esa elección? Yo.
Uno mismo es responsable de esa elección. Vosotros sois responsables de la elección. O sea, cada vez que hacéis una de esas cosas con vuestro miedo, sois responsables de elegirlo. Estáis eligiendo. No podéis culpar a mamá y a papá. No podéis culpar a los espíritus por ello. O sea, fijaos, ¿no? Qué sutil tiene que ser esto. Siempre recordarlo es muy básico y lo sabemos, pero hay que decirlo una y otra vez. Quizás recordárnoslo cuando volvemos a los eventos de la infancia. Lógicamente del entorno se nos graban las cosas en el alma y son cosas que se pueden evitar. Y pues la madre, el padre no saben lo que hacen y graban el alma de los niños, etcétera, todo eso, desde la concepción incluso. Pero ya no podemos culpar, ¿no? Porque tenemos que hacer... y cuando hacemos ese trabajo de ir a lo concreto, para no culpar a la vida, no culpar a Dios de cómo nos sentimos, pero sin embargo sí que tenemos que culpar a esos eventos. No a los padres, ni a los... O sea, no es personal, en un sentido, sí es personal, pero no es personal. A ver si me entendéis, ¿no? Entonces, lo que hacemos es abrirnos en la oración o en la terapia con alguien, o lo que sea, abrirnos a volver a sentir aquellas cosas concretísimas que son bloqueos en el alma, ¿no? Entonces, pero tienen que ver con personas muy concretas, un hermano mayor, un padre, una madre, un estado durante el feto, de momentos de grabación de emociones que, bueno, desafortunadamente, para bien y para mal, pues tienen como protagonistas nuestra alma y el alma de esas otras personas inconscientes, como estamos todos aquí, de que estamos haciendo todo este galimatías de grabaciones y de pecado, ¿no? De desarmonía, continuamente viviendo ahí en eso, ¿no? En el pecado todo el rato. Entonces, y manteniéndolo, justificando el miedo que es un pecado. Entonces, o sea, no podéis culpar tampoco a la influencia. Ahí se refiere a la influencia de espíritus, ni tampoco a vuestras circunstancias de la vida. O sea, por ejemplo, hemos nacido en una familia muy mala, no sé cuántos, o mucha pobreza, mucha riqueza, nos han malcriado, nos han criado muy, muy escasamente, todo eso. O sea, espera un momento que voy a poner un momento la última palabra, que ahí estaba ya hablando, que estoy demasiado hablando. Un momento, con perdón. A ver, que el ratón se me revela. And you can't blame, your circumstances in life or whatever else. It's a choice you're making. Es una elección que estáis haciendo simplemente para excusar, justificar, minimizar, pasar las culpas o negar que existe eso. Es una elección que hacemos. Fijaos, ¿no? Es una elección para no procesar emociones causales, ¿no? O sea, eso ya está ahí. Y ese procesamiento de emociones causales a lo mejor va a venir precedido de algún recuerdo para entrar en la situación concreta, ¿no? De una rabia que te hicieron pasar de niño pequeño, de niña, que alguien te hizo de rabiar, como decimos aquí, ¿no? Que te pinchaba para que eso, como si fueras un monigote, un muñeco, y disfrutar un poco de tus reacciones y no sé qué, y tú pues no podías sentirla, esa rabia, no sé, y a la vez estabas ahí como que no se te permite sentirla, pero a la vez se te excitaba la rabia y cosas de ese estilo, ¿no? Pero tienes que ir a esos momentos concretos, porque si seguimos en este tema, ¿no? De negar, excusar, justificar o culpar en la subjetividad ahora, ¿no? Yo culpo que me hizo en ese momento. No, si se trata de sentirla, lo que se quedó bloqueado. Y lo mismo con la falta de fe. La gente continuamente dice, pero es que es debido a esto que tengo falta de fe, o es debido a lo otro. No, perdona. Tú tienes falta de fe porque eliges tenerla, esa falta, esa carencia. ¿Vale? Porque es algo conveniente, os conviene, es cómodo. Hay mucha evidencia de que Dios existe, de que las leyes de Dios son constantes.
hay mucha evidencia en el universo, si la quieres ver, de todas esas cosas en concreto, de todo ello en concreto. O sea, y vuestra falta de fe resulta completamente de vuestra elección, es por vuestra elección. Porque seguro que cuando sois niños, sí, otros hacen elecciones por vosotros, cuando sois pequeños. Pero ahora sois adultos, estáis haciendo vuestras elecciones. O sea, no podéis seguir culpando a la gente por cosas que vosotros estáis eligiendo hacer. O sea, fijaos, porque nosotros cuando estamos en adicciones, ¿verdad? Por ejemplo, estamos eligiendo preservar una emoción causal, no sentir una emoción más profunda de pena o de lo que sea, y eso es una elección nuestra, por ejemplo, y preferimos elegir pues un enfado con un político o un enfado antes que nuestras... Una elección. O sea, vamos a tener que asumir responsabilidad propia. Porque hay veces como que la gente me dice, los espíritus me influencian así y asá o no sé qué. Y le digo, no, tú haces una elección. Estáis haciendo elecciones todo el rato, todos los días. Muchos de vuestros días son eso, elección tras elección tras elección. Pero el problema está en que la mayoría de elecciones son hechas con el ejercicio de vuestra voluntad, pero son de eso, son para permanecer no amorosos, desamorosos. No son para volveros más amorosos. Y simplemente hacéis la elección y ni siquiera queréis apropiaros de la responsabilidad. No reclamáis la responsabilidad de vuestras elecciones. No decís eso, no, alguna otra persona lo hizo, lo causó. Yo simplemente iba por ahí, no sé cuánto, o alguien me influía. No, es vuestra elección. Lo que tenéis que ver es eso. O sea, Dios está intentando enseñaros a ser seres autorresponsables. Esto es de todo de lo que trata el tema de aprender sobre vuestro libre albedrío. Es parte de ese aprendizaje, es esto. Y para desarrollar vuestra voluntad de amar, necesitáis empezar a desarrollar esa voluntad de hacer elecciones en armonía con el amor. O sea, podéis recibir algo de amor de Dios, de parte de Dios, pero si elegís no hacer elecciones, o sea, tomar una decisión que está en desarmonía con ese amor que recibisteis, entonces va a haber un dolor extra. Así es como va a funcionar. Por eso es que muchos, inicialmente, cuando escucháis la verdad divina, sois muy felices. Estáis muy contentos sobre lo que escucháis. Y luego, después de un año o dos, es como que se está volviendo la cosa más personal. Estáis entrando más en lo personal. Y luego ya apenas veo que sonriáis. Ni un momento. ¿Y por qué pasa eso? Pues porque estáis llevándoos, o sea, estáis soportando, o sea, estáis viviendo las consecuencias de vuestras elecciones. Y de eso es de todo lo que va la compensación. Es tener que cargar, por así decirlo, con las consecuencias de vuestras propias elecciones de vuestro libre albedrío. Podéis elegir de forma diferente. Pero en esta etapa muchos habéis conseguido tantas justificaciones, habéis hecho tantas justificaciones para vuestras elecciones,
habéis hecho muchísimas, una y otra vez, y lo que quiero hacer es eso, que planteemos cuáles son esas justificaciones. Y es lo mismo con nuestra resistencia a la verdad de Dios, y lo mismo con la falta de acción. Y lo mismo con respecto a mis sentimientos sobre Dios, sobre yo mismo, sobre mí mismo. Vamos primero a ver este tema de la falta de fe. ¿Qué justificaciones o acciones para minimizar tomáis personalmente para tener esa falta de fe en Dios? Pregunta. ¿Cuáles son? Decidme. Porque las tenéis, porque no tenéis mucha fe en Dios. Así que, ¿cuáles son? Vamos a primero. Es todo lo que poníamos en la pantalla ayer. Proyectamos a Dios. O sea, se refiere a las conferencias sobre cómo me siento sobre el amor y sobre el cambio. Sí, todo proyecto a Dios, todo lo que en realidad tiene que ver con mis padres y mi entorno y todo. Sí. O sea, tengo rabia que no me está protegiendo Dios, rabia que me permite que se me maltrate, o sea, que permite que mi familia y otros me maltraten, todo eso. Vamos a resumir todo eso, dice Miller. Si lo ponemos todo en una misma canasta, es simplemente que no tenemos fe en la bondad de Dios. ¿Verdad? Sí, exactamente, dice ella. Vale, pero ¿de quién es la falta de eso? ¿La culpa de eso? Mía, dice la mujer. Claro, tú puedes... O sea, la responsabilidad es tuya, puedes cambiar eso. O sea, puedes... Un momento, perdón. O sea, puedes llegar a conseguir conocer más a Dios y tener entonces fe, algo de fe en la bondad de Dios, pero lo que hacemos en vez de eso es que usamos todo ello, ¿verdad? Todas las vivencias, ¿no? Lo que vivíamos sobre los miedos a sentir nuestro propio, ser honestos con cómo sentimos el amor y el cambio, lo usamos para justificar nuestra falta de fe en la bondad de Dios. Y como dije ayer, si ya estamos rechazando nuestra relación con Dios, entonces, y como la única posibilidad de obtener una educación en el amor de parte de una fuente más elevada es esa fuente que precisamente estamos rechazando, ¿cuál será el resultado? No vamos a conseguir ninguna instrucción en el amor. O sea, dice la mujer, permaneceré en dolor y culpando a todo el resto. Sí, dice Miller, correcto, ese es el resultado. Así que eso es una falta de fe en la bondad de Dios. Casi todos tenéis esta falta de fe en la bondad de Dios. No creéis que Dios sea bueno, ¿vale? Así que hacéis la presunción de que presuponéis que os va a castigar, os está culpando. O sea, muchos cuando pedís por amor y no sentís que recibís ese amor, estáis pensando que Dios no os lo está dando. Pensáis eso, pero eso ¿cómo no es posible? O sea, la única razón por la que no recibís amor de parte de Dios es que bloqueáis esa entrada. Dios ya está dándolo. Vuestra falta de fe, o sea, se interrumpe y dice, o sea, si estáis dispuestos a deciros a vosotros mismos, cuando pedimos amor y no lo recibo, significa que Dios no lo da. No es así. Dios ya lo está dando. Vosotros no lo estáis recibiendo. Así que, ¿quién es la elección? La elección no es de Dios, que no lo recibáis, es vuestra.
Many of you O see sea, that even in relationships. muchos lo veis también incluso en las relaciones. You say, oh, the other O sea, person decís, doesn't love me when ah, they la otra actually love persona no me quiere, y cuando en realidad sí. you. And then you say they do love you when they're not actually. Y algunas veces decís que sí queréis a la otra persona y no, realmente. It's because what? ¿Y por qué es eso? Our definition of love is all Porque nuestra definición del amor upside down. está toda del revés. So when your partner's not Así que feeding your addiction, cuando vuestro compañero no alimenta vuestra adicción, oh, he's not loving decís, me. ay, no, ya no me está queriendo este tío tan terrible. Have a chat behind his back, you know. Y entonces os ponéis a hablar con otras personas, pues si sois mujer, pues con otras mujeres, To some other girls, because you know they love you, they're going to feed your addiction. porque sabéis que esas amigas os quieren, van a alimentar vuestra adicción. So you know, you wish the girls could be, I don't know, somehow mixed up with the guys, so that you'd have the O sea, os gustaría que de alguna manera se mezclara ese conjunto de amigas, hacer una mezcla entre lo que tenéis ahí en ese conjunto de amigas con lo que obtenéis con vuestra pareja, ideal person, right? para tener la persona ideal. But the Pero reality is when he doesn't feed your addiction, la realidad es que cuando no satisface vuestra adicción, he is loving you. Él os está amando. When he feeds your addiction, he's not loving Y cuando alimenta la adicción, no. you. Feel the other way around. Y vosotros os sentís al revés. When love does not flow from God into Entonces, you, cuando el amor no fluye desde Dios hacia vosotros, it's never nunca because of something se God debe has chosen to do with a algo que Dios haya elegido hacer con vosotros. you. Do you understand? ¿Entendéis? It's because of what Siempre you es have chosen debido to a do lo que habéis elegido hacer with vosotros, rejection of God's love. rechazando el amor de Dios. Now, some of those things come from your childhood. Y bueno, ahora bien, algunas de esas cosas provienen de vuestra infancia. Can't blame your childhood now. Pero ahora ya no podéis culpar a vuestra infancia. You're an adult now. Ahora sois adultos. You could have chosen now as an adult to release the emotions that Podríais elegir como adultos liberar esa emoción stop the flow of love between God and you. You que impide ese flujo del amor entre Dios y vosotros. could have chosen to do that. but Podríais you're not. haber elegido hacer esa liberación, pero no. That's a choice. Es una elección que estáis haciendo. And there's reasons perhaps for the choice, but the Y primary quizás hay razones para esa elección, pero la primordial, ¿cuál es? I Esta. just really want to stay as I am. Simplemente quiero permanecer como soy, seguir como estoy. That's the primary reason. Esa es la razón primordial. I just really don't want to use my will to be loving. Simplemente no quiero usar mi voluntad para ser amoroso o amorosa. Primary reason. Esa es la razón primordial. I just don't see any point in growth. O sea, no veo ningún sentido en el crecimiento, no le veo la importancia. Other reason. Esa sería otra razón. Y es una elección. A choice based on our will. Una elección basada en nuestra voluntad. This is why your will is, and understanding your will is so important. Por eso es que es tan importante entender vuestra voluntad. When you understand O sea, your cuando will, entendéis you vuestra don't blame voluntad, other people ya no for your culpáis a otras choices. personas por vuestras elecciones. Nunca. How else, what other things about God might you feel? ¿Qué otras cosas sobre Dios podríais sentir? Bien, hasta aquí lo dejamos. Seguiremos en el siguiente con lo que acaba de volver a plantear, con más intervenciones de la gente y demás. Bueno, muchas gracias y hasta el siguiente.